vamos a ver quiénes son los integrantes, los representantes, ¿no? Bueno, obviamente que primero está Raimundo. Raimundo se pone así, de espaldas como mirando para atrás. La primera mujer de Raimundo, que es la madre de la primera hija, se pone acá. La primera hija estaría acá. La segunda mujer de Raimundo, acá. La segunda hija de Raimundo, a ver, quiero buscar unos que no sean tan altos. La segunda hija y el tercer hijo. Bien. Estos son los que están en la constelación. Ah, no, perdón, el tercer hijo está acá, al lado del padre. Esa es la configuración que hace él, ¿no? Que si la corro la cámara un poquito para aquí, la podemos ver así, desde otro ángulo, ¿no? Donde están todos ubicados. Esta es la hija que él tuvo con esta mujer, que me parece que es la que se fue a Alemania, que él permitió que el marido el hombre que está con ella ahora, adopte a esta hija. Esta es la mujer que tiene ahora, y estos son los dos hijos, el hijo y la hija del matrimonio segundo de Raimundo. Parece ser que Raimundo le cuenta a Hellinger un sueño que tuvo a la mañana, que soñó que su hijo estaba delante de la puerta. Bueno, desde luego quiere decir que tú estás delante de la puerta. Aquí lo puedes ver. ¿Cómo se encuentra la primera mujer? Esta es la primera mujer. Me duele la espalda. Tengo una sensación muy extraña aquí atrás, una especie de atracción. Al mismo tiempo no puedo moverme en esa dirección. Es muy curiosa. ¿Cómo se encuentra la primera hija? Cuando me encontraba sola con mi madre me sentía bien. Ahora empiezo a notar una especie de retorcijones en el estómago. Es como un cosquilleo. Desagradable pero no amenazante. Le preguntan a Raimundo: ¿qué tal el marido? Con mi familia actual me encuentro bastante bien, pero aquello de allá, con mi primera mujer y con mi hija, me es desagradable. Mis otros dos hijos protegen ese espacio. Y la segunda mujer, no muy bien. Siento que hacia mi marido la relación no es buena, es más bien como un enfrentamiento. Bueno, lo es. Sí, dice ella, y con los hijos tampoco es armónico. Tengo la sensación de que mi hija no debería estar así, de lado, detrás de mí. Me veo como que está detrás de ella, ¿no? Con mi hijo todo parece un poco mejor. Hay cierto contacto a través de la mirada, ¿no? Parece como que ella lo está mirando al hijo. Para entrar en contacto con mi hija tendría que torcerme. Entonces le habla a esta, la primera mujer, al ver que sus dolores de espalda iban empeorando. Date la vuelta para que te encuentres mejor. No puedo dejarte aquí dentro con estas reacciones. Entonces le pide que se dé la vuelta, ¿no? Y llevan a la primera mujer al lado de su hija, ¿no? Entonces quedaría así, como mirando a la hija, medio al lado, ¿no? Acá. ¿Cómo se siente la segunda hija? Pensé que la segunda hija era esta. Yo no me siento nada bien, me siento expuesta, indefensa. Claro, porque esta hija tiene los sentimientos de esta hija. Es asombroso, dice él. Ellas dos se escriben mucho.
Sí, ella tiene los sentimientos de ella. Y el hijo, tengo la sensación de que debería respaldar a mi padre. Me siento utilizado. Entonces Hellinger le dice a Raimundo, estos dos están delante de la puerta, tú y tu hijo. Ahora haremos el primer cambio importante. Entonces lleva a la primera hija al lado de su padre, ¿no? La pone acá. Y la hija dice, no es agradable estar aquí, me gustaría apartarme un poco, ¿no? Entonces la hija se aparta un poco del padre, porque ella siente, dice que la segunda mujer, o sea esta, la está mirando fijamente, entonces se aparta. Y entonces, ¿qué hace Hellinger? Cuando se aparta la hija esta, introduce al segundo marido de la primer mujer, ¿no? Coloca a este hombre, que es el que se hizo cargo, ¿no? El segundo marido de esta primer mujer, colocándolo al lado de esta, ¿no? Entonces quedaría medio así. Yo doy la hija que se apartó como acá, como hasta el lado de la madre, acá se vino. ¿Qué tal ahora? La primera hija dice que se siente más agradable estando al lado de su madre. Y Hellinger pregunta, ¿qué ha cambiado para el marido? O sea, él. Para mí fue agradable que viniera mi primera hija, pero entonces me parecía que la relación con mi segunda mujer peligraba. Mi primera hija me atrae, pero no quiero dejar mi familia actual. Estoy en un tira y afloja. ¿Qué ha cambiado para la segunda hija? Yo me siento en el medio. O sea, hacia mi padre no hay nada. Sigo sin notar ningún cobijo. Preferiría girarme hacia mi hermana mayor, ¿no? No sé a dónde ir. Cuanto menos relación hay aquí, tanto más atractiva me resulta mi hermana mayor, ¿no? Que esta sería hermana mayor con respecto a esta. Esta hija se siente como su hermana mayor y aquella también se siente en medio, o sea, esta como que siente que es la hermana mayor de ella a pesar de que es la media hermana, ¿no? Y es como que se siente entre el medio de todos, esta hija. Entonces, Hellinger configura la imagen final en dos pasos. ¿Qué es lo que hace? Pone a la segunda mujer acá, al lado del marido, a la segunda hija acá y al primer hijo acá. Al tercer hijo, pero al segundo hijo, que en realidad sería el tercero porque si contamos que esta es primera, ¿no? Bueno, ahora cómo se encuentra la segunda mujer. Me encuentro mejor. Y la segunda hija mejor. El tercer hijo dice que para él también está mejor. Y le dice Hellinger a Raimundo que los hijos no se fían de él, se fían más de la madre. El tercer hijo dice, cuando vino la primera hija me sentí aliviado, de repente se me quitó una presión, ahora tengo una sensación muy agradable. La primera hija dice, ahora, le dice a la primera hija, ¿no? Ahora prueba a ver hasta qué punto te atreves a acercarte a tu padre. Entonces la hija se acerca primero al padre, ¿no? Hace este movimiento, pero se vuelve a ubicar otra vez al lado de la madre. No, dice, no me atrevo a dar ni un paso. Prefiero quedarme ahí, al lado de mi madre. Me agrada ver a mis hermanos, lo divertido es que cuando mi hermana se alejó, por una parte estaba triste de que se fuera, pero por otra parte también me alegré de ver a mi hermano. Él es totalmente nuevo para mí, no me encuentro mal. Al lado de mi padre también necesito verlos a ellos dos, eso es importante para mí. Y la primera mujer, yo estoy maravillosamente. Por primera vez no veo directamente a la otra familia, antes veía mucho más a su segunda hija que a la mía, ¿no? Y el segundo marido, así está bien.
Bueno, le dice a él, ¿no? Acuérdense que Raimundo es el de la constelación, ¿no? Al autorizar la adopción de tu hija, has perdido los derechos sobre ella, y ella reacciona en consecuencia. En un segundo matrimonio nunca deben adoptarse los hijos de un primer matrimonio o de una primera relación de uno de los cónyuges. Es fatal para los hijos y destruye el orden. Yo pensaba que sería mejor para ella. Bueno, esos son razonamientos racionales. Puedes arreglarlo diciéndole que lo sientes y que ella puede fiarse de que seguirá siendo su padre pase lo que pase, que siempre podrá contar contigo y que tendrá todos los derechos al igual que tus otros dos hijos, por ejemplo en la herencia u otros asuntos similares, ¿no? Ponte tú en tu mismo lugar, ¿no? Vieron que él hace correr al representante y que se ponga la persona, ¿no? Bueno, entonces cada uno tiene su lugar. Acércate un poco más a tu hija a ver qué tal. O sea que él lo que tiene que decirle a ella es que lo siente, ¿no? Y lo que Hellinger remarca es que, bueno, que él no tendría que haber adoptado a esta hija. La hija tiene, o sea, él perdió los derechos sobre la hija es como que se la dio a otro, ¿no? Entonces ahora le tiene que decir que lo siente para poder distender esta relación y que se recomponga, ¿no? Pero acá esto se recompuso, por lo menos los hijos están con la madre, ¿no? Y quizás al recomponerse aquí, estos dos hijos puedan ver a su padre, ¿no? Eso es lo que propone Hellinger.